Entonces le voy a agradecer a algunos de los compañeros que me hagan favor de leer, por favor, la diapositiva. Vamos a iniciar. Formas de acción. Formas de acción. La comisión o acción propia y la omisión. La comisión o acción propia es una conducta de hacer. Se refiere a una conducta o comportamiento activo, es decir, que la persona humana actúa con impulso de hacer algo y que algo equivale a un hecho contrario al ordenamiento jurídico. La omisión es la conducta o comportamiento humano en la que se desatiende una obligación que la ley le exige realizar. Es simplemente una inactividad del ser humano sobre un hecho que el ordenamiento normativo le obliga a actuar. Ejemplo, la persona obligada a pasar pensión alimenticia y no lo hace. Clases de omisión: omisión propia y omisión impropia. Omisión por omisión. Bueno, la comisión o acción propia básicamente es el actuar voluntario de una persona que transforma el mundo. Acá vemos que la norma establece que quien diere muerte a otra persona comete el delito de homicidio. La acción que no debe cometer o que va a realizar para cometer el delito es dar muerte a otra persona. Aquí es la de hacer. Y es sencilla de entender, no creo que haya complicación. Pero la omisión, compañeros. Cuando hablamos de la omisión entramos a un mundo mero especial. Y vamos a entender que es una conducta o comportamiento en la que se desatiende, es decir, no se hace, no se cumple una obligación que la ley le exige al realizar. Acá yo ya no hago lo que la ley me está esperando que yo haga, que conforme a la ley se espera que yo haga. No cumplo con esto. Es simplemente una inactividad, es un no hacer, ¿ya? Por eso dan como ejemplo el delito de negación de asistencia económica. Ese es el delito. Porque no estoy cumpliendo con pasar una pensión alimenticia de la cual yo soy obligado. Ahí no hago. Esa es la diferencia entre la acción propia y la acción impropia o acción por omisión. ¿Ya? Clases de omisión. Omisión propia y omisión impropia, que es la comisión por omisión. Y les vamos a explicar, y aquí sí quiero que vayamos tratando de ponerle un poco de coco. Vamos a dar algunos ejemplos, pero les ruego, por favor, atiendan la explicación. Omisión propia, por favor. ¿Quién me lo lee? También denominada omisión pura, es determinada a través de la pasividad del sujeto o la realización de una conducta que la norma penal le obliga a realizar. Esta clase de omisión se encuentra en la propia legislación, por lo que únicamente se sancionarán las conductas comitivas, cuando lo sanciona expresamente la ley. Ejemplo, omisión de auxilio, artículo 156 del Código Penal. Negación de asistencia económica, 242 del Código Penal, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, incumplimiento de pago, omisión de denuncia. Vamos a hacer algo. Denegación de justicia. Perdón, vamos a hacer algo. Me interesa que aprendan. Entonces, primero, la omisión propia, que también es la omisión pura, es determinada a través de la pasividad del sujeto a realizar una conducta que la norma penal le obliga a realizar. Es decir, no hago lo que la ley penal me obliga a hacer. Es decir, si yo no hago algo, incumplo la ley penal, porque se espera que lo cumpla. Vamos a leer los ejemplos, por favor, uno en uno, compañeros. ¿Quién me hace favor de leerme el artículo 156 y los demás que están ahí? Artículo 156. Omisión de auxilio. Ajá. Yo creo que se le fue el audio al compañero. Artículo 156. Omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere presentarle el auxilio necesario, según las circunstancias, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25
a 200 quetzales. Ok, sigamos leyendo los demás. Des en cuenta que acá estamos hablando que la persona no cumple con hacer algo. La omisión de auxilio es, si yo no auxilio, estoy incumpliendo la ley. Siempre que no ponga en riesgo mi vida. Es lo que se espera. Sigamos leyendo. Artículo 242. Negación de asistencia económica. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en el documento público auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidad económica para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Dése cuenta, acá hablamos de nuevo de que no ha cumplido con hacer algo que la ley le establece. Sigamos leyendo los demás artículos, por favor, para que ustedes también tengan claros los ejemplos. Artículo 244. Artículo 244. Incumplimiento de deberes de asistencia. Quien estando legalmente obligado a incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tengan bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Veamos el siguiente ejemplo, porque seamos en la misma línea. No se cumple con una obligación que la ley impone. Aquí está tipificado en la norma. Ojo con estos artículos que aquí hay tipificación específica. Sigamos leyendo. Artículo 419. Incumplimiento de deberes. Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusarse o resguardarse, realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Ok, sigamos. Artículo 421. Denegación de auxilio. El jefe o agente de la policía o de cualquier fuerza pública de seguridad que rehusare, omitiere o retardase sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Okay. 448, ¿se dan cuenta? Seguimos en la misma línea. Omisión de denuncia. Artículo 448. Incumplimiento de pago. El funcionario o empleado público que teniendo fondos expeditos demorare injustificadamente un pago ordinario u ordenado por autoridad competente será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que legalmente requerido rehusare hacer entrega de dinero o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración. Es una simple omisión. Creo que está la denegación de justicia, el 469 por último, por favor. Artículo 469. Denegación de justicia. Comete el delito de denegación de justicia el funcionario o empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal que maliciosamente desvía la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar, vincular o para desvincular al o los responsables del delito. Okay. B. Continúo. Sí, así. Dejaré de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. C. Ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o la participación delictiva.
Ya de ahí viene la No hay especificación de la problema. pena. Miren, pues, señores, si se dan cuenta acá, la norma está estableciendo la acción que se espera que se realice y al no realizarse incurrimos en la omisión y por eso se crea un delito de omisión, que es lo que se conoce en la doctrina como omisión propia. Esto es fácil de entender. Ahora entramos al verdadero relajo, la omisión impropia. Esta sí póngale atención. ¿Quién me la ha de leer, por favor? Omisión impropia. Esta se deriva de un comportamiento pasivo del deber de actuar contraídos por obligaciones legales, contractuales o familiares. Esta omisión tiene la particularidad de no estar descrita taxativamente en la ley penal. El fundamento de la comisión por omisión se encuentra en el artículo 18 de nuestro Código Penal. Y la diferencia esencial con la omisión propia es que la posición del sujeto activo en la comisión por omisión se tiene una calidad especial para proteger y actuar. A esa posición especial se le denomina posición garante. La conducta de no actuar en estos casos conlleva a que el sujeto sea sancionado como si hubiera realizado la acción. De ahí el nombre de la comisión por omisión. Ok, fíjense pues. Acá vamos a ver algunos elementos. Primero, a diferencia de la omisión propia que está establecida en la ley, la omisión impropia deviene de deberes contraídos por obligaciones legales, contractuales o familiares. Segundo, se debe establecer la posición de garante. Y se suena tan bonito y tan chilero así, pero no se entiende ni rosca. Así que creo que es importante que lo expliquemos. Si pueden apagar el micrófono, chicos. Voy a leer ahorita una parte, porque me va a servir para explicarlo después, que dice, formas de establecer la posición de garante. Bueno, lo primero es que como ya se estableció, lo más importante en esta clase de omisión es la existencia de la posición de garante. A establecer dicha posición se considerará una comisión por omisión y no una simple omisión. Para concretar la posición de garante, la legislación penal solo establece el que tiene el deber jurídico. De allí la importancia de la doctrina para determinar quién tiene ese deber jurídico, quién está obligado. De ahí la importancia de la doctrina para determinar quién tiene el deber jurídico de evitar un acontecimiento y no lo hace. En la mayoría ha establecido las siguientes fuentes para determinar la posición de garante. Primero, la posición legal. Recuérdense que deviene de obligaciones legales. Cuando por disposición de la ley se establezca la obligación de proteger, cuidar y asistir a una persona. Ejemplo, la obligación del marido con la mujer, la obligación de los padres a proteger y cuidar a sus hijos, la obligación de parientes en la alimentación, la obligación de proteger y proporcionar alimento a los reclusos. De igual forma, se entenderá que se determina la obligación especial contenida en aquellas normas administrativas que imponen cualquier situación similar en hospitales, centros de salud, etc. Por ejemplo, también la obligación de un médico de cuidar al paciente. Aquí vemos que hay una obligación legal que viene incluso de la propia moralidad, si ustedes lo quieren ver, ¿ok? Luego viene la obligación contractual, la que viene de un contrato. La posición de garante se puede establecer a través de un contrato donde se pacte la protección, cuidado y responsabilidad asumida con respecto a alguna persona o a algunas personas. Ejemplo de salvavidas, miembros de seguridad, trabajadoras domésticas, etc. Lo importante es establecer la relación laboral donde el omitente se compromete a cuidar y proteger a una persona. El contrato puede ser verbal o escrito. Ojo con esto. Hace unos años, recordarán ustedes la situación que se vivió en el Liceo Javier, que acá se ligó a proceso y si no me recuerdo, se le mandó a prisión preventiva al director del Liceo Javier, porque se ahogó un niño en una piscina. ¿Será que él estaba en posición de garante si había un profesor de educación física? Fíjense que ahí vamos a analizar en un momento. Luego dice la familiar, cuando se identifica una estrecha vinculación familiar
entre la víctima con el omitente. Se determinará la posición de garante. Este apartado es muy complicado, puesto que legalmente los parientes colaterales no tienen la obligación legal de proteger y cuidar a esta clase de familiares, pero por razones de sentido común y de lógica simple, se puede establecer la obligación de cuidar y proteger a sus parientes cuando estos se encuentran en una situación de peligro. No se puede sancionar de igual manera omisión de auxilio a un tío de la víctima por su omisión que a un peatón desconocido por la misma omisión, ¿ya? Ojo, si yo soy pariente, tengo un sobrino, lo veo que se lesionó y no lo atiendo, a mí no me van a sancionar por omisión de auxilio, a mí me van a sancionar conforme al artículo 18, como que yo hubiera cometido el hecho. No sé si me van captando la idea, compañeros. La doctrina tiene una ardua batalla para considerar a los parientes como garantes. Una parte de la doctrina requiere que de estos casos una estrecha vinculación familiar y la existencia de una dependencia absoluta entre la víctima y con el omitente. En Guatemala no por fuerza, aunque les soy sincero, y es lo que trato de explicarles a ustedes. Lean, estudien este tipo de doctrina porque sí se aplica. Cuando un abogado alega esto, obliga a que el juez estudie, razone, analice, y en esa línea el juez fallará. ¿Ya? De acá puede devenir la falta de acción, o sea, un elemento negativo del delito. Decimos que hubo acción, pero también puede haber una falta de acción. Pusieron, por ejemplo, en el caso del director del Liceo Javier, como el que estaba en posición de garante. Sin embargo, él no estaba en la piscina en el momento que se ahogó el niño. Él no estaba en el horario ni siquiera de funciones. Sus funciones son administrativas, no son directamente educativas ni de cuidado. Quien estaba ahí era el profesor de educación física. ¿Quién tenía la posición de garante entonces, compañeros? ¿Quién me contesta? El profesor de educación física. Estaba ahí el profesor. Pero Sí, vean sería que aquí el no maestro de entendemos. educación física. O de Exacto. natación. Exacto. Vean que aquí es interesante esto. Porque aquí entonces observamos que la posición de garante cobra relevancia en ciertos casos que lamentablemente los abogados no saben discutir o alegar. La posición de garante no era la del subdirector o director. La posición de garante la tenía el maestro. Que él es el representante, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los responsables por las personas jurídicas? Sus representantes. Sí. ¿Había un contrato educativo? Sí. Pero también un contrato laboral donde el profesor de educación física se comprometió a cuidar a los niños. Él era el responsable. Por la posición de garante era del profesor de educación física, no del director. Que había un contrato, sí, pero también un contrato laboral donde el señor venía y se ponía en posición de garante porque él asumía ese rol. ¿Se alegó en la audiencia? No. Licenciado, una pregunta. Y en el caso, y en este caso particular o en este caso especial del chico que se ahogó en la piscina del Liceo Javier, si hubiese existido contrato por parte del maestro de educación física, pero ninguna de las cláusulas lo fijaba él como garante. Es que no es que usted, no, mire, pues ponga, ojo aquí, ojo acá. La diferencia esencial con la comisión propia es la posición del sujeto activo en la comisión por omisión. Se tiene una calidad especial para proteger y actuar. O sea, se espera que usted lo proteja. No es que usted diga yo me contrato y me pongo en posición de garante. No, 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 no. Acá porque usted está realizando determinada función, se espera que usted cumpla. El médico, dígame en dónde afirma que él es el garante. Él no es el garante. Él no es que yo me ponga en posición de garante. Él tiene que cuidar y salvaguardar en lo mejor posible la vida de las personas. Pero si él descuida a una persona y por ese descuido la persona muere, quien tenía la posición de garante era el médico. Y aquí lo vimos por una obligación legal. ¿Ya? Acá es donde usted dice, por ejemplo, yo estoy casado, tengo mujer. Dígame, ¿en dónde dice que yo, en mi acta de matrimonio, que me pongo en posición de garante? En ninguna. Pero por la posición, el rol, la relación
cercana, familiar que tengo con esta persona, se espera que si está cometiendo algún hecho, por ejemplo, que se quiere suicidar o tomó pastillas o se cayó, ¿quién es el que tiene que, quién tiene que actuar en su auxilio? Si yo estoy ahí. Sí, usted. Es lo lógico. Fíjense. Entonces, la posición es la que determina si es garante o no. Sí, o sea, la posición de garante deviene de obligaciones legales, contractuales o familiares. Yo soy familiar, yo tengo un hermano, se lastima a mi hermano, yo lo veo tirado, sangrando, desgraciado, de desgracia el pobre, y me hago el loco y me voy. El que está en posición de garante en ese momento era yo, porque yo estoy cerca, yo me estoy dando cuenta, yo sé quién tiene que protegerlo. Entonces aquí no hay una omisión de auxilio. Dense en cuenta que vimos que acá hay omisión de auxilio, pero si yo no conozco a la persona. Licenciado. ¿Sí? Se podría decir que el fin de esta norma es hacer que entre todos nos cuidemos y saber que estamos obligados legalmente a que nos cuiden en determinado momento y a cuidar a los demás. Integridad de las personas, la paz social, la relación, ¿cómo se llama esto? El principio de cuando nos apoyamos unos a otros, ¿cómo se dice? No subsidiario, sino solidario. Solidaridad. Solidaridad. Pero fíjense qué interesante. Porque fíjense que yo aquí tengo la obligación de cuidar. Claro, yo a usted no lo conozco, lo miro en la calle, se está desangrando, yo no lo cuido. Ah, bueno, ahí omito el auxilio. Cometo este delito, 156. Pero, si quien está lesionado es mi esposa y no la auxilio, y por eso, por ejemplo, muere, a mí me van a sancionar como que hubiera cometido el delito de homicidio. 18 del Código Penal. Pueden leer, por favor, muchachos. Licenciado. ¿Sí? Podríamos decir entonces que la calidad de garante la da el momento y la circunstancia. Pero deviene siempre, es que no es solamente el momento y las circunstancias, sino de la relación. Si usted tiene una relación legal, una obligación legal, por ejemplo, usted es médico, o usted es familiar de una persona, o usted tiene un contrato con una entidad, y a raíz de eso se pone usted en una situación que debe cuidar o salvaguardar ciertos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, el policía que tiene que cuidar una bodega y todo, y en lugar de cuidarlos, echa los tragos, se pone a dormir y se le meten y se le roban todo. Él tenía un contrato. Él tiene un contrato. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, para eso lo contrataron. Espéreme. Voy ahorita, primero usted, compañero, y después el otro. Sí, compañero. ¿Yo? Sí, usted. Sí, mire, según yo entiendo, cuando uno tiene la posición de garante es cuando está obligado como el salvavidas, como decía usted, como el salvavidas, exacto, que omita salvar a una persona en su jurisdicción, por decirlo así, o en su parte de la playa. Sí. O un bombero, o es cuando su posición obliga a que su posición obliga a que cuide a las personas que están bajo su cargo, valga la redundancia. Ahora bien, estaba leyendo aquí que el 156 dice que cuando no, vamos a ver, que cuando no ponga en riesgo personal, es decir, si estamos muchos vecinos y a una persona la llegan a matar con arma de fuego, ahí no está uno obligado a poder hacer algo, porque sí corre riesgo uno. Ojo. Ajá. Entendamos algo. El 156 es la omisión de auxilio. Pero esto es si yo a usted no lo conozco. Aquí no hay ningún tipo de obligación legal, contractual o familiar. ¿Ya? También entendamos, si yo tengo a mi mujer y alguien viene y le dispara, yo me vuelvo víctima. Ahí no puedo hacer yo nada, pues eso es lógico. No voy a venir yo, mire, yo intenté, me puse en medio, no, tampoco. Esto es más que todo tendiente a la obligación de cuidar y la obligación que tiene una persona derivada de ciertas relaciones. Por eso le ponía el otro ejemplo. El guardia que se pone a chupar, deja la puerta abierta de una bodega y le entran y le roban todo. Él tiene una obligación contractual. Él se puede demostrar que tenía una relación de trabajo con una empresa y que incumplió.
Él omitió cuidar y por ende le robaron. ¿Puede ser sancionado por robo? Sí. Sí. Porque aquí me viene de la obligación, o sea, la posición de garante va relacionada con la obligación, ya sea legal, contractual o familiar. En este caso de la omisión impropia, no hay una norma que diga qué es lo que se espera que haga la persona. No. Aquí deviene, por ejemplo, yo tengo a mi esposa, automático. Se espera que yo la cuide. No que si la miro que está convulsionando me haga todo tipo de baboso. ¿Ya me entendió? Sí. Sí, o sea, es cuando es algo que ya estuviese herida, de los impactos, digamos, no es de detener lo que le pase, sino de prestarle ayuda. Exacto, lo que yo puedo hacer por ella. Exacto, ok. ¿Ya? Por ejemplo, dejen los impactos de bala. Vengo yo y ¿qué le digo? Miro que mi esposa se quiere suicidar y la miro que se tiró y se colgó de un balcón o de algo y se está ahorcando. Y no hago nada. Ahí sí cometo la omisión impropia porque tendría que evitar ese daño ulterior que la muerte, aún porque ella quiso. No. Yo la vi, se está ahorcando, gracias a Dios, esta ya me la quité de encima. No. Se espera que yo, por la relación familiar que tengo con ella, simple y sencillamente acuda en su rescate y en su ayuda y evite ese daño. Si no, ahí sí cometo una omisión impropia. ¿Ya me entendió ahora? Sí. Licenciado. Dígame, compañero. Una pregunta, ¿cabría la omisión impropia sobre un acto como este, por ejemplo? Yo soy médico y voy en la calle transitando, de repente a la persona que va delante mía le da un paro cardíaco y el Ministerio Público intenta atribuirme a mí omisión impropia porque no quise prestarle la debida atención por ser médico y yo ir transitando sobre ese camino. ¿Cabría el delito de omisión impropia sobre este caso? Fíjese qué interesante su pregunta. Es el caso que vemos acá. Habrá una obligación legal. ¿Qué se espera que hagan los médicos? Las obligaciones legales que tiene un médico. Acuérdese que incluso hay una cuestión, un juramento hipocrático. ¿Ya? En general se espera que lo haga el médico. Ahora, no está en un centro de salud, no está en un hospital ni nada. Podría, yo lo veo ojalá. Usted tiene razón en algo, yo no lo conozco. Yo pasé, habría que ver cómo fue que me controló el Ministerio Público. Ahora, claro, habría que demostrar que yo sabía que le estaba dando algo. Términos generales, un médico ve que una persona le está pasando algo, ¿qué hace? Por lógica. ¿Qué hace un médico? Auxilio. Exacto. Hay una obligación ahí legal de que los médicos auxilian. ¿Ya? Ahí sí. Hay una obligación, se espera de su profesión. ¿Podría darse? Sí, creo que podría darse el caso. Teníamos que estudiar más profundo por toda la normativa. Pero en términos generales, sí, el médico no cumplió con dar auxilio a un paciente. Más que todo, en estos, yo les soy sincero, está entregado ahí nada más que todo, porque sí hay una obligación de parte del médico, pero si fue en la calle, lo veo jalado. Pero si es en un centro médico, es en una clínica particular, ahí sí hay omisión. Ahí sí hay una obligación legal de que lo tiene que atender porque lo tiene que atender. ¿Ok? Licenciado, disculpe, buenos días. Buenos días. A mí me surge una duda, porque, por ejemplo, cuando uno llega a un hospital privado, pues ellos tienen la práctica de que lo hacen llenar a uno un contrato o un documento en donde uno los exime a ellos de responsabilidad por cuestiones que le puedan pasar al paciente al paciente que van a atender, y si uno no firma eso, a veces no atienden al paciente. Ahora, entendamos algo. Lo que hace el médico es que le tiene que brindar ayuda. No quiere decir que lo tenga que salvar por fuerza. O sea, si usted ya hay gente que entra a un hospital y ya no sale. Y uno no puede venir y decirle, mire, es culpa médico. No, fue una situación que se dio. Y en caso pero porque los médicos ya han vivido mucho esto, porque también le voy a ser franco. ¿Qué pasó con los médicos? El delito de la mala praxis. Ese es un delito y sí se da.
Demostrarlo es bien difícil, pero hay muchas personas que no entienden que el médico hizo lo posible. O sea, también el médico no es Dios, no puede hacer milagros. No es que no le haya dado cuidado, el médico hizo todo lo que pudo. Lo atendió según sus conocimientos, su experiencia, su pericia. No salvó a la persona. Vienen y le vienen un montón de demandas, ¿ya? Por mala praxis. Entonces, a eso es lo que se está cuidando el médico, ¿ok? Chicos, háganme un favor, denme un receso de 5 minutos y volvemos, ¿ok? Solo que ya ando un poquito cansado hoy. Gracias. ¿Está bien, Lick? De acuerdo, Lick. Bueno, Lick.
Ya volvimos, jóvenes. Bueno, sigamos hablando. ¿Les queda alguna duda del tipo de omisión impropia, lo que estamos hablando en este momento? Licenciado, solo una pregunta. No es por salirme del tema ni nada. Y yo quisiera solo preguntarle, ¿en algún momento se ha sentenciado a una persona por omisión impropia? Veamos lo que está pasando, como les decía, con el caso del joven que se ahogó aquí en el Liceo Javier. Yo sé que está el proceso y va a tener que salir sentenciado a alguien. ¿Por qué? Porque en efecto se busca quién fue el que estaba en posición de garante. En mi real se debería entender, eso sí, hablemos lo que siempre he dicho esto y se lo digo también como juez. Y quiero comentar, no sé si sabían ustedes que soy juez, pero bueno, yo muchos años fui juez penal. Y hoy en día estoy en el juzgado de familia, pero tal vez por eso me jalan, porque estoy más tranquilo, pero sí tengo mucho conocimiento de penal por la experiencia, nada más, no creo que me la sé toda porque no me la sé toda. Yo creo que el mundo del derecho es muy, muy vasto para que alguien pueda abarcar todo el conocimiento, por muy doctor que sea. Ahora bien, le voy a explicar algo. Nunca he podido yo venir y decir, mire, este juez se equivocó por X o Y razón. Veo las consideraciones generales, pero yo no he tenido a la vista los medios probatorios, los elementos de convicción, pues, lo que le pusieron a la vista al juez, los argumentos que dieron las partes para que este juez llegara a tomar una determinada decisión. Créanme, cuando el juez está detrás del estrado juzgando en causas penales, se lo digo por experiencia, uno está solo. No hay quien le sople. Uno se las da a palitos. Ahí es donde uno dice o estudio, y entiendo o entiendo. Porque llega el momentito en que, así como hay abogados que lamentablemente no saben nada de derecho penal, hay abogados que sí se han preocupado. Y entonces sí lo ponen a uno en aprietos. La realidad es que el principio de iuria novit curia, no sé si han visto que está en la entrada de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Eso significa el juez sabe derecho, pues se tiene que aplicar. Entonces, yo les soy sincero, no me voy a meter a juzgar o a decir, mire, lo hizo bien o lo hizo mal. Le digo o le doy mi percepción desde un lado externo. Ahora bien, que se han dado casos, sí, pero son casos contados porque las partes no saben alegarlo. ¿Ya? Ese es el mayor problema. Si el abogado no sabe, menos lo va a saber su patrocinado. Y si no sabe alegarlo bien, menos lo va a poder alegar su patrocinado. Y el Ministerio Público, pues también tiene ciertas carencias. ¿Ya? Ministerio Público también hay abogados que no muy saben. Saben alegar, no les digo que no, pero argumentar, razonar con fundamento jurídico, legal y doctrinario les cuesta un poco. Ahí es donde muchos abogados sí le ganan la batalla al MP. ¿Ya? Entonces, sí se da, sí se da, tanto la omisión propia como la omisión impropia. El caso más presente que tengo en este momento es la situación del niño del Liceo Javier. ¿Ya? Ahí habría que ver por qué delito lo ligaron a proceso penal, yo si no lo recuerdo, y de ahí pues viene todo el proceso. Pero sí se puede dar, claro que sí se da. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Licenciado, yo sí tengo una, disculpe. Solamente yo entiendo, según también el artículo 22 del Código Penal, que pues la línea es muy delgada también entre acusar a una persona por omisión y determinar que realmente fue un accidente lo que se suscitó. ¿Cuáles serían como que las pautas que toma un juez para, por ejemplo, determinar esa diferencia? Usted está hablando del caso Fortito. Exactamente. Mire. Un caso Fortito. Déjeme que vea. Usted va en la carretera manejando su vehículo. Va a 60 kilómetros por hora. Va con todas las de la ley. ¿Verdad? Pero por razones ajenas a su voluntad, un árbol cae sobre su carro. ¡Pum! Un rayo, ¡pum! Cae el árbol y mata a su copiloto. ¿Qué responsabilidad puede tener usted?
Por eso es que el artículo 22 dice, no incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas. O sea, estaba bien, es correcto lo que hizo, poniendo en ella la debida diligencia. No hay imprudencia, negligencia ni impericia. Sí sabía manejar, lo estaba haciendo de forma adecuada, con toda la legalidad del caso. Produzca un resultado dañoso por mero accidente. Usted no es algo que usted pueda, como le dijera, controlar. Ahí hay caso fortuito. Ahí no hay omisión. Pero si usted va volando, fíjense qué interesante, va en curvas, no sé si conocen la carretera Quiché o Chichicastenango, son unas curvas bárbaras, y se le ocurre ahí agarrar en esas curvas a 100 kilómetros por hora, usted está omitiendo llevar la debida diligencia. Ahí sí hay un delito. Claro que aquí vamos a ver qué tipo de responsabilidad comete según las acciones o según los resultados. ¿Ya? Y en ese caso, digamos de que el conductor no hizo nada por tratar de salvar a su compañero, sería... ¿En qué caso? ¿En el que le cayó el árbol? Sí. No, pues si usted va manejando y de repente le cae un árbol encima, a ver qué puede hacer. Nada. ¿Y si hubiera posibilidad de sacarlo todavía? Porque solo le había caído en las piernas. Mire, les voy a dar un ejemplo. No sé si ya les conté este caso. Este caso yo lo viví. ¿Ya? Este caso yo lo viví. Un camión de volteo, eso fue en Villanueva. Yo era juez de Villanueva. No me recuerdo, ahí me lo llevaron, sí. No, aquí no, ya estaba en la Torre yo. Ya era juez de primera instancia en la Torre. Un municipio de aquí de Fariján, no sé cómo se llama, pero sí, no fue Villanueva, pero sí por ahí, de los que ya conoce la Torre. Porque la competencia es un relajo ahí. Bueno, la cuestión es que va un camión de volteo lleno de tierra o arena, algo así llevaba. Va manejando el señor piloto con la debida prudencia, no va manejando rápido porque el camión va muy pesado. Va con su licencia, ¿verdad? Un camión de volteo gigante, eso es de palangana. Y en una curva, ya acercándose a unos 40, 50 metros de la curva, ve salir, perdón la palabra que voy a usar, despepitado, es decir, a extrema velocidad, una motocicleta. Voy a poner este video. Cuando sale la motocicleta, como iba muy rápido, el camión de volteo viene acá. A ver si me miran ahí. ¿Me ven? Se ve. El camión de volteo viene acá. Y el camión de volteo viene y ve que sale de la curva la moto. Sale así, volando. Y la moto se pasa al carril del camión. El señor viene bien. ¿Qué pasó? El señor lo único que se le ocurrió hacer fue parar el camión. No podía maniobrarlo por la velocidad y por el tipo de carga y lo pesado que tenía. Él no podía hacer mayor cosa. Él para el camión. Algo así, la moto venía tan veloz. No, hombre. ¿Ya? La moto venía tan veloz que al pasarse al otro carril, no pudo ya regresar al que le correspondía. Iba a chocar contra la esquina del camión. Específicamente, no contra la cabina, sino contra una esquina donde está la palangana. Acá en la esquina. ¿Cuál fue el resultado? Iban dos jóvenes, los dos murieron. Uno quedó partido a la mitad. Pero no partido a la mitad acá, no. Aquí. Así se abrió. Ya han visto las fotos, qué fuertes. ¿Qué culpa tiene el del camión? Y este ejemplo lo vamos a usar la otra semana también. Dense en cuenta, aquí el camión no podía hacer nada. Él iba manejando bien el vehículo, con su licencia al día. Como iba cargado, lo llevaba a una buena velocidad y lo dicen cámaras, porque vi cámaras, habían testigos, ¿verdad? Y todos ellos coincidieron en lo mismo. Los que faltaron al deber de cuidado, ojo con esto que se los expliqué la vez pasada, los que iban a excesiva velocidad eran los jóvenes. El señor no pudo hacer nada, sin embargo, como era profesional,
Fue a parar al juzgado, se tuvo que dar a cabo su primera declaración. En esa oportunidad yo le digo al MP, no me vaya a pedir nada con este hombre que se le puede culpar, porque el MP siempre quiere que se le haga algo. Le digo, no joda. A última hora yo sí le declaré con falta de mérito, el señor no tuvo culpa. Fue un caso fortuito para él, no pudo hacer nada. ¿Ya? Y es lo que sucede en la vida real. O sea, ustedes van a determinar, y vean cómo nos sirve toda esta doctrina, para determinar en qué momento una acción de una persona puede o no puede ser constitutiva de delito. ¿Claro hasta ahí la respuesta, compañera? Sí, gracias, licenciado. Bueno, voy a dejar acá lo que es relativo a la teoría del delito, ¿ok? Acuérdense que estamos estudiando tanto teoría del delito, teoría del proceso, por lo menos esa es la intención mía, irlo llevando ahí. Y sí, espero que no tengan mayores dudas. Ahora vamos con la otra parte. No sé en qué nos quedamos aquí en teoría del proceso, que estábamos viendo las diapositivas. ¿No se recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Omisión impropia. No, eso es teoría del delito, pero en teoría del proceso. Delito flagrante. Delito flagrante. Sí, así tengo yo artículo 257. Solo eso hemos visto con ustedes. No, hombre, si yo voy adelantado con los de otros. Derechos del detenido ya no lo vimos ya. No. Ya me ahuevaron, dijo usted, perdón. Aquí estamos, delito flagrante. ¿Les expliqué el delito flagrante? Bueno, Sí, licenciado. ya quedó claro el delito flagrante. No tenemos problema con el delito flagrante, ¿ah? Ahora, estamos viendo solo para recapitulizar y derechos constitucionales, derecho de detención. Vimos que una persona tiene que ser puesta a disposición de un órgano jurisdiccional entre el plazo de 6 horas. ¿Ya? Eso es lo primero. Y que puede ser detenida solo por delito flagrante o por orden emitida por juez competente. ¿Estamos claros hasta ahí? Licenciado, perdone, solo no sé si está compartiendo pantalla porque no se ve nada. Ah, no me mate. Gracias, ahorita voy. Esperen, es que esto. Ahora está. ¡Ay! Aquí dice, espérense. ¿Están ahí, muchachos? Ah, no, es que es aquí en Zoom, ¿no? Me confundo yo. Aún no se ve nada. Ahorita voy a ver. No se ve pantalla. Hijo de su madre, ahí está. ¿Ahora sí? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ya vimos la ley. Vamos a leer el delito flagrante solo para no, yo creo que vamos aquí. La siguiente. ¿Cuál es el fin de la presentación ante autoridad judicial? Leámosla, pues, compañeros, por favor. ¿Quién me lo lee? Esa diapositiva ya la habíamos visto, Lick. ¿Ya vimos esto? Y vimos también la otra donde comienza con donde dice el control judicial inmediato. Es una medida de teniente A. Vamos a ver. En esa diapositiva. ¿De la causa de detención? Esa sí no. Yo la última que tengo es esa. Esa que expuso ahorita es la última que yo tengo. Leámosla para empezar a repasar y vamos explicando, ¿ok? Leámosla, pues. Notificación de la causa de detención. Artículo 7, Constitución Política de la República de Guatemala. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si solo se menciona la base legal. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yvonne Neptune versus Haití, Fondo, Reparaciones y Costas.
Bueno, fíjense pues qué está pasando, de qué vamos a hablar acá. Otro de los derechos que tiene el detenido es de ser notificado, de ser informado, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Bueno, primero, porque de ahí viene el derecho de defensa. Yo no me puedo defender si yo no sé de qué me voy a defender. Es como que me tiren un golpe y tengo los ojos cerrados. No lo voy a ver venir. No puedo hacer nada. Tampoco me puedo defender si no sé con qué me están atacando. Es decir, con qué elementos de convicción o prueba son los que van a utilizar como base para su denuncia. De esta cuenta dice la ley, y es un derecho constitucional y derecho humano, toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Ahora, la Corte de Constitucionalidad amplió y dijo, la información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone informar en primer lugar de la detención misma. Es decir, usted queda detenido. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismo, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. Ahora acá vieran que el artículo se aplica no solo para los agentes captores. No sé si ustedes han oído hablar de las audiencias de conocimiento. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Bueno, el juez le hace saber del conocimiento o darse del conocimiento del imputado exactamente esta información. Se da mucho en las órdenes de detención ordenadas por juez competente, que es una de las formas de detenciones legales conforme al artículo 6. Vean cómo nos vamos a relacionar. Y entonces dice el juez, bueno, había una persona que cometió un delito en Petén. Es emitida la orden de captura en San Benito, Petén, pero lo agarran aquí en, ¿qué les digo? En Totonicapán. Lo ponen a disposición del juez. Y este juez va a conocer sobre su situación, pero resulta que como es una orden de captura emitida por un órgano jurisdiccional competente de otro lugar, el juez no tiene ni la carpeta ni la competencia para conocer del asunto. El juez solo le hace saber entonces los motivos, le notifica que ha sido aprendido por orden emanada del juez fulanito de tal, o sea, no el nombre, sino el juez de primera instancia penal en cantidad de delitos contra el ambiente de San Benito, Petén, por la posible comisión del delito de robo agravado. Fíjense que ahí ya cumplí con parte de lo que me está ordenando el artículo, pero me falta otra. Por lo que, mientras es citado para resolver su situación jurídica, deberá permanecer ingresado en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, para un ejemplo. O que sea efectivamente puesto a disposición de forma inmediata ante el juez contralor para que resuelva su situación jurídica. Ahí le estoy diciendo qué va a pasar con él. Ahí estoy cumpliendo con este artículo. Y también estoy cumpliendo con el artículo 6. Me lo ponen a disposición y yo tengo que resolver. Aquí ha habido una situación bien fuerte. Una pequeña laguna legal si lo quieren ver. Porque yo ya le hice de conocimiento del imputado esto. Interrumpo un plazo que vamos a ver más adelante, que es de 24 horas, que es el que señala la ley para que se le resuelva su situación jurídica. Pero como ya cumplí con esto, se interfiere. ¿Ya? No por fuerza lo voy a resolver yo. ¿Por qué? Porque yo no soy competente. Entonces, es lógico que se dé un tiempo que no es posible materialmente que la persona sea puesta inmediatamente de forma exacta ante el juez competente. Estoy en Totonicapán, ¿cuántas horas estoy de Petén? El cuate va a tener que ser trasladado por cordillera, le llaman los agentes captores o la policía, que es que, por ejemplo, muchacha, ¿quién va de Toto a los encuentros? Miren, muchacha, yo voy a los encuentros, pero de ahí me meto a Quiché, ya no voy a la capital. Entonces, ¿quién puede hacerse cargo en los encuentros? Llega una patrulla, pero va a ser nada más a Chupol. Y de Chupol va a haber otras que va a llegar a, ¿qué les digo? A Tecpan.
y de Tepán hay otra que va para Chimaltenango, y así se lo va llevando. Porque no van a venir y van a decir, mire, vamos a gastar tanto. No crean que es así la cosa. Entonces lo que se hace es que se ordena, pero se sabe que no es posible materialmente que la persona le vayan a resolver su situación jurídica. Por eso es que lo primero que debe cumplirse es con esto. Y el abogado debe entender que así funciona el sistema, que eso es lo que se busca. Pero se está cumpliendo con este artículo, con este derecho, y de esta manera se respeta su derecho de defensa. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Sigamos leyendo entonces. Dentro de todo proceso, sea cual sea, fuera su naturaleza, el acto de la notificación es elemental, porque su medio, el tribunal encargado de ejercer jurisdicción, comunica a los sujetos procesales, por medio de su personal subalterno, las resoluciones respectivas, para que éstos, en base al derecho de audiencia concedido, puedan hacer efectiva su defensa en el sentido que convenga a sus intereses. La comunicación aludida debe ser realizada en la forma prevista por las leyes. De lo contrario, las partes no quedan obligadas o no se las puede afectar en sus derechos. Ojo con esto, estamos hablando de lo mismo. Acá es en las audiencias ante el juez, porque ante el juez es que tiene que presentarse. Pero fíjense qué interesante. No hay juez de instancia. ¿Ante quién lo presentamos? Pues ante el juez de paz. ¿Y qué va a hacer el juez de paz? Exactamente lo mismo. Ya se sabe el motivo de su detención, se inhibe porque no tiene la competencia y lo remite. ¿Licenciado? Es el juez de paz. ¿Perdón? Se podría decir que ahí la prioridad es ponerlo ante un juez, sin importar si eso no es la competencia para hacer cumplir la ley conforme lo indique el artículo anterior. Exacto, artículo 7. Y fíjense qué bonito lo que usted dice, porque lo que se busca también es cumplir el artículo 6. Ponerlo ante juez competente en un plazo no mayor de 6 horas. Y se le hace saber, y por eso es que está así, porque también la intención es hacerle saber el motivo, notificarle la causa, ¿ok? Y aquí vienen los derechos que tiene. Por eso es que a mí me gusta empezar así como que les estoy explicando los derechos del imputado, porque ustedes como abogados, ya sean litigantes o patrocinantes de una persona imputada de un delito, jueces o fiscales, tienen que respetar estos derechos. Es la base de mucho del trabajo del buen abogado es garantizar los derechos de su patrocinado. Muchos casos se han ganado velando por los derechos del imputado. Okay. ¿Licenciado? ¿Sí? Fíjese que yo el semestre pasado tuve la posibilidad de, nos dejaron de tarea, ¿verdad? Hacer una audiencia, una primera declaración ficticia. Yo, pues, para poderme empapar, que pues precisamente la estaba haciendo de juez, ¿verdad? Me tocó ver primeras declaraciones de otros casos. Sin embargo, hubo una que me llamó mucho la atención, en la cual pues no le entendía la estrategia de la parte de la defensa en este caso, que es recrear el momento de la captura del que estaba sindicado en ese momento era por extorsión, y recalcar que a él únicamente lo consignaron sin haberle leído los previos derechos, sin haberle indicado qué es lo por qué lo estaban consignando, sino que bien hasta que llegó a tribunales, así fue como lo entendí yo al defensor, fue que se le informó de todo esto. En este caso, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia del abogado defensor en este caso? Mire, primero hace constar la violación de un derecho, y con esto la violación del derecho de defensa, es lo más que puede lograr, ¿ya? Mas no por eso, mire, ha habido una confusión, yo creo que existe una confusión. Muchos abogados cometen el error de considerar que porque no se le ha notificado por parte de la policía se violentó el derecho. Cuando en realidad lo que más se busca es que la policía lo ponga ante juez competente lo antes posible. ¿Ya? Y el juez es el que hace saber los derechos. Léame el artículo 81 del Código Procesal Penal, por favor. Vamos a ver aquí algo que es la introducción de la primera declaración. Me dispenso, ahorita ando en la calle con mi teléfono puesto. Si ¿Alguien me da favor de leerme el artículo 81, por favor? Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras
el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión y oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigirle la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Del artículo 81 van a ver que existe un parrafito, o sea, en el mismo párrafo, en el primero, que dice: de la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten. Acá es donde se le notifica, se le dice que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a declararlo, a abstenerse de hacerlo. Acá es donde se formalizan estos derechos. Claro, se espera que se haga desde que lo retiene la policía, esa es la norma. Pero en realidad es más que todo ante juez, porque el juez es el que va a conocer y resolver si la persona tiene alguna responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo. No hay que confundirse. Sí puede alegarse esto como una medida para más adelante protestar y considerar que una detención ilegal, sí, pero eso es si no hay suficientes elementos de convicción. Por ejemplo, si una persona fue detenida en flagrancia, pues ahí podríamos tratar de alegar que se le violaron ciertos derechos, incluso que no se le dijo el motivo. Si usted va caminando por la calle, vení para acá condenado, te golpea y no le dicen nada, ¿y yo qué hice? Ahí se le está violentando el derecho. ¿Ya? Pero si lo agarraron robando, lo corrieron, lo encontraron con un arma de fuego, pues la policía lo lleva ante un órgano jurisdiccional y podrán decir lo que quieran. Hoy en día, de todas maneras, la policía se sabe guardar las espaldas. ¿Cómo? Lo hace firmar en un papelito que se le hicieron saber sus derechos fundamentales. Sea cierto o no, lo hacen firmar. Por eso mismo. Pero si el juez no cumple con esta función, ojo, ahí sí estamos en serios problemas, ¿ok? Ahí sí. Espero haber contestado su pregunta, mi amigo. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que dice? Por favor, algún compañero que me haga favor. Puede o debe siempre el juez de paz resolver la situación jurídica de un imputado. Solo leámoslo como parte de. Esta Corte reconoce como valedera la argumentación que al respecto formula la Corte Suprema de Justicia al expresar que no existe en nuestro texto constitucional ni en ningún tratado sobre derechos humanos suscrito por Guatemala ninguna norma que mande expresamente que el juez de paz deba resolver la situación de una persona detenida, ni tampoco existe plazo determinado para ello. Por tal razón, carece de fundamentos de alegación del accionante relativa a que dicha norma es inconstitucional y la mera circunstancia de reservar la facultad para resolver sobre la libertad o detención al juez de primera instancia que controla la instrucción no significa detención o encarcelamiento arbitrario. Esto es lo que estábamos platicando. El juez no tiene que resolver la situación jurídica si no es el competente. Y lo que les decía, se da ese paso. Entonces, ya lo dice, ¿sabe motivos? Dice, bueno, entonces tengo tiempo. Ya vi que el muchacho está bien, ya vi que no lo han golpeado, que no le ha pasado nada malo. Órale. La realidad de nuestro sistema es otro, ¿va? Pero por lo menos se van cumpliendo ciertos parámetros. Se ha bajado bastante la arbitrariedad, la violencia contra los imputados, lo merezcan o no. La verdad, como juez, yo siempre garantizo la seguridad y la integridad del imputado. Es lo que me toca. Sigamos leyendo, por favor. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Interesante. Volvamos con este tema.
¿Qué dice ahí? Primero, tiene derecho a elegir defensor. ¿Quién me lo lee? Artículo 92 del Código Procesal Penal. A elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no le hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Bueno, analicemos esto. Primero, la Constitución no dice que tiene derecho del detenido. El detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos de forma que le sean comprensibles. ¿Cuáles derechos? Los que ya hablamos. El C-17. Especialmente que puede proveerse de un abogado, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Aquí entra ya el abogado. Y lo primero que tenemos que entender es que es un derecho elegir abogado de confianza. Sí, pero tampoco significa que este derecho sea eterno. Es decir, yo quiero mi abogado de confianza. Si me preguntan en mi primera declaración, señor imputado, señor Gustavo Peinado, usted está imputado tal hecho, ¿tiene abogado de su confianza? No, señor, acepta el abogado de oficio que está a su lado, porque por lo general aquí en Guatemala le ponen un abogado de oficio y dice uno, no, yo quiero que esté mi abogado de confianza. Ah, bueno, entonces, respetando su derecho de defensa, porque eso de elegir abogado es parte del derecho de defensa. Entonces, yo voy a respetar su derecho de defensa, sí, pero lo apercibo bajo el apercibimiento que se va a reprogramar la presente audiencia. Eso sí, si mañana no está su abogadito de confianza, le pongo uno de la defensa pública penal, automático. O sea, sí le respeto el derecho, no cumple, entonces ya le pongo el de oficio. Porque lo que a mí me interesa como juzgador es respetar los demás derechos y también resolver su situación jurídica. No se puede quedar en el limbo durante eterna memoria. No, no es correcto. Es violatorio de los propios derechos. Que en la práctica muchos abogados lo prefieren porque van escogiendo jueces. En confianza les diré que muchos abogados a mí me huían porque decían que yo era mero yuca. Pero es que también me llevaban cada caso, muchachos, querían que les diera medidas y todo, y eran cositas serias. Entonces yo decía, no. Entonces yo decía, bueno, yo le voy a suspender la audiencia. Se la voy a reprogramar bajo el apercibimiento que a tal hora deberá comparecer con su abogado de confianza, o si no, se le nombrará uno de oficio. Porque en verdad eso es lo que establece la ley. Busca respetar el derecho de defensa. ¿Ya? Y vamos a seguir leyendo sobre este aspecto. ¿Qué dice aquí? ¿Quién me lo lee? Pero ¿puede una persona ejercer por sí misma su defensa? ¿Será que puede? Bueno, veamos qué dice el artículo 92 del Código Procesal Penal. Agrega el artículo 92 del Código Procesal Penal. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. En caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Bueno, empecemos con algo interesante acá. ¿Es derecho del imputado a elegir abogado de su confianza? Sí. ¿Es derecho del imputado a decir que quiere defenderse? Puede decirlo, pero va a ser autorizado por el tribunal o por el juez. ¿Por qué? Porque el juez verá si la defensa del propio imputado lo va a perjudicar. O sea, defenderme a mí mismo si yo no sé de derecho, yo no conozco las etapas procesales, yo estoy incluso bajo estado de alcohol siendo abogado. ¿Será que va a afectar o no afectar mi defensa? ¿Qué opinan ustedes? Sí le va a afectar. Automático, yo no autorizaba por eso a ninguna persona que se defendiera. En las faltas, ¿qué pasa, licenciado? Porque en las faltas he visto que no hay abogado, ni siquiera hay ministerio público. Pero en las faltas casi todo se concilia. Hay muchas faltas que son conciliables. Son transgresiones a la ley penal mínimas. Entonces ahí no hay mucho problema. Ahí tiene hasta su propio procedimiento. Es distinto. Eso lo tenemos que ver. Dios primero nos alcanza el tiempo. Pero en el ordinario penal, como le llamo yo, siempre he dicho yo le llamo ordinario penal para diferenciarlo de alguna manera con los demás procesos. Resulta que no es así. Aquí sí tengo que tener abogado defensor y alguien que sea chispudo y alguien que sí sepa. Supuestamente para eso estamos estudiando derecho, que vamos a hacer nosotros los que vamos a guiar. Entonces, yo no voy a autorizarle a un imputado que se defienda
si yo considero que eso le va a afectar su defensa técnica. Y veamos lo que se dice al respecto, por favor. El artículo 71 del Código Procesal Penal, refiriéndose a los derechos que el imputado otorga, la Constitución Política de la República dispone que puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensa, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización. Esta norma se vincula con la contenida en el artículo 101 en cuanto autoriza pedir, promover o intervenir en el proceso sin limitaciones tanto al imputado como a su defensor. Acá vemos algo importante, muchachos. Acá, tanto el defensor como el imputado pueden jugar en sus dos posiciones. Pero claro, el abogado no es el imputado, pero sí pueden pedir, pueden proponer prueba, pueden solicitar alguna medida, pueden solicitar la palabra y intervenir en las audiencias. Claro que lo pueden hacer de forma indistinta, porque ambos van a representar una misma causa, que es la causa del imputado. Estamos leyendo. ¿Quién me lo lee? Tal vinculación para accionar lleva a atender que la ley procesal penal se adscribe, a la aceptación de la representación tácita que el imputado confiere a su defensor para realizar toda diligencia que, cumplida por uno u otro, lleven el mismo fin, que es el de garantizar al procesado la efectividad del debido proceso, por cuanto éste está sometido a requerimientos técnicos que precisan el conocimiento y manejo de leyes, propias en general de los defensores por su condición de abogados. Miren lo que está diciendo. En específico, acuérdense que la defensa técnica la realizan los abogados. Sigamos leyendo. La defensa del procesado es una institución de orden público que deberá ser continua y el juez, en cumplimiento de esa expresa disposición constitucional, deberá cuidar de que, cumplidos los requisitos que establece la legislación procesal penal, le sea nombrado defensor al procesado y que no le falte en ningún momento. La continuidad de esta función implica que el abogado defensor debe auxiliar a su defendido en todos aquellos asuntos que tengan relación con la defensa. Creo que esto ya está más que explicado, compañero. Hagamos una cosa, muchachos. Perdónenme, ya estoy cansado, ya. Hoy sí, ya después de 3 horas de la clase ya estoy cansado. Dejémoslo acá y seguimos con el artículo 100 la próxima semana. Les deseo un feliz descanso. ¿Licenciado? Sí, compañero. Licenciado, Dígame. solo una pequeña cosita. Fíjese que varios compañeros tenemos inconveniente con la asistencia, entre ellos su servidor. Usted se ha dado cuenta, y usted es mi testigo principal, de que yo estaba en su clase desde que comenzó, y aquí sigo todavía opinando, preguntándole mis dudas. Sin embargo, el asistente, su auxiliar, argumenta que pues, pues, muchachos, teníamos les voy a decir algo. con la asistencia y pues... Óigame, pues. Yo no tomo en cuenta la asistencia. Sus punteos van a estar según les vaya en el examen. Y en el examen les va a ir según su estudio. Porque si les voy a decir algo así, sinceramente. Yo estoy tratando de cumplirles, les estoy tratando de explicar bien, trato de darles material y les voy a mandar incluso diapositivas y todo. Les voy a compartir. Pero sí les digo esto. Por favor, estudien. Porque el examen no va a ser fácil. De la asistencia ni se preocupen. No nos van a quitar el curso si tenemos más de 2 sin asistencias por este tipo de inconvenientes. Veamos qué se hace y no se preocupen por eso. Excelente. ¿Ya? A mí lo que si usted quiere faltar, mire, a mí me da igual quien quiera estar en mi clase. Gracias, quien Lick. quiera estar. Si los digo de una vez así, pelado y para no ser tan franco. No quieren estar, esto es la Universidad de San Carlos, muchachos. No quieren, sálganse. Eso sí, en el examen no vayan a alegar. Porque si se dan cuenta, yo estoy tratando de darles contenido. Cuando se inicia este curso, se dice claro que se tiene que dar teoría del proceso, que es esta área, y teoría del delito, que es lo que vimos primero. Yo estoy tratando. ¿Cómo voy a poner yo el examen y el rollo mío? Ustedes, yo estoy cumpliendo con ustedes. Ustedes me tienen que cumplir en el examen. Ustedes tienen que ganar ese examen. Si yo me estoy matando, ustedes también.
No me van a hacer lo que muchos dicen, es que fíjese, Lick, que yo no puedo. Pues perdóneme, ese es su problema. No entró a clases, bueno, lo lamento. Pues yo puse el examen conforme lo que voy dando. Si usted no entendió, no escuchó, le valió madre, se puso ahí disque para que le dieran una asistencia, a mí no me interesa eso. Si a mí 5 me ganan, pues 5 ganarán. Pero aquí hablemos las cosas como son. Ya están grandecitos y a mí lo único que me interesa es que estudien. Si ustedes quieren estudiar, estudien. Me preguntan, yo he visto que hay mucha gente que participa y todo, y miren, no hay cosa que me motive más a dar clases que me pregunten, que participen. Yo se los he dicho. Pero en el examen también espero buenas notas. Si yo me hago pedazos, porque créanme, es cansado. Yo doy 1 hora y media en la mañana y trato de darle lo mejor posible, al igual que trato de darles una buena clase a ustedes. Gracias, mi amiga. Mire, yo como le digo que así se habla, Lick. No, por eso quedemos claros. Por mí no se preocupen. Si quieren salir, sálganse. Pero eso sí, en el examen nos vamos a ver. Quien haya puesto atención y esté tomando nota, porque yo les voy a pasar esto, pero ustedes sabrán, cada quien sabe cómo anota, cómo aprende. Entonces, yo sí le hablo claro. Mi auxiliar se llama Mauricio y créanme, es una persona que cuenta con mi total y rotundo apoyo, porque no es el primer año que trabajamos juntos y él sabe cómo soy. La asistencia, que les valga. Vemos cómo la llenamos, no es problema. El examen, señores, porque así como yo estoy dando, espero recibir en el examen. De ahí, no se preocupen. Pero eso sí, estudien, porque mi intención, de nuevo, y no sé si lo dije ya, yo estoy dando clases acá, no por el sueldo, yo soy juez de instancia, muchachos, yo no vivo de esto, yo no necesito esto. Que quede claro eso, yo no necesito dar clases. Doy clases por puro gusto. Y para serles franco, el licenciado Henry Arriaga fue el que me habló y me dijo, mira, yo te he visto dar cursos, yo sé cómo sos, mira, andate a la facultad. Yo, ¿y para qué? Porque solo pensar en calificar un montón de exámenes, no crean que es gracia. No, es que fíjate que mi intención es subir el nivel académico, que los muchachos están muy bajos, no saben, no aprenden, no sé qué está pasando. Quiero subir el nivel académico, enseñarles. Hasta bueno, por eso estoy acá, si no fuera por Henry Arriaga. Pero yo fui claro con él. Mano, yo doy mi clase y tengo libertad de cátedra y aquí yo lo que quiero es exigir. Yo voy a matarme explicando, pero en el examen ya es cosa de ustedes, muchachos. No soy entrañudo, no soy mala onda, yo no lo entiendan. Yo no hago cosas por maldad, no. Pero si me están exigiendo, también tengo derecho a exigir. Y en el examen les voy a exigir. Habiendo aclarado este punto, señores, quiero desearles un gran fin de semana. Cuentan conmigo. Si tienen dudas, ahorita, porque a mí eso es lo que me gusta. Estoy cansado, pero si tienen dudas, le entramos. Y si no, seguimos el otro día. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguna inquietud? Ninguna, Milik, solo desear un feliz fin de semana y buen descanso. Señores, ha sido un gusto saludarlos. Les deseo bendiciones. Dios los bendiga. Feliz día, Lick. Gracias. Licenciado, Para usted, Lick. Gracias, Lick. Licenciado, una pregunta, disculpe. Buenos días. Fíjese que yo tengo duda. A veces mi internet no está muy bueno y ahí como que se entrecorta, ¿va? Las clases no van a quedar grabadas o algo así. Me dice que no sé si las hemos estado grabando. Mire, tengo un problema con las clases, les voy a ser franco. Yo no soy el que maneja el Zoom. Mauricio lo está haciendo, pero yo no sé hasta qué permisos tiene él y dónde lo vamos a subir, porque la vez pasada tuve problemas con eso de los enlaces. Se me armó un descoque. Sin embargo, pues, Mauricio está ahí. Sí, Lick, fíjese que le iba a comentar. Espéreme. Buenos días a todos. Para que vean que aquí está mi muchachito, no es por nada. Ya conozco a Mauricio. Dele, explique. Gracias, Lick. Primero, con el asunto de la asistencia, ustedes saben que es requisito que ustedes ingresen sus datos.
a pesar de que Eli está diciendo eso, pero fíjese, Eli, que tenemos ese problema porque yo les pongo límite de asistencia, pero ¿por qué se los pongo? Porque si yo se los pongo desde que iniciamos la clase, yo sé que el 50%, el 60% se sale. Entonces, es un requisito que ustedes estén en la clase. Entonces, lo hago de esa forma, entendiendo que usted está poniendo atención y hasta que termine la clase, pues usted ya ingresó sus datos. Esa es una. Dos, desde el sábado 6 de marzo, yo les había mandado un mensaje porque todos me lo enviaron. Miren, no puedo ingresar mis datos. Les tomé captura lo que me mandaron y el mensaje decía, permítame un momento. Permítame. Y el mensaje decía control de asistencia mes de marzo de 2021. Y hasta abajo dice ya no puede ingresar ningún dato. Les escribí, si a usted le aparece esto es porque el sistema ya registró sus datos. No se compliquen tanto, compañeros. Ahora, los compañeros me están a escribir, ¿por qué no les contesto? Porque yo también creo que ustedes ya están demasiado grandes, están en el 7º, 8º, 9º semestre, y ya que le esté repitiendo todos los sábados lo mismo, tampoco, compañeros. Creo que se comprende lo que se está explicando y también, o sea, me resultan un poco exigentes cuando ustedes también ya saben lo que tienen que hacer. Sí, por eso les tuve que cambiar el mensaje de que ya ingresó sus datos con éxito, porque siempre me preguntan lo mismo. Y tres, las clases las tengo grabadas, Lick. Entonces yo por cuestiones de tiempo, porque usted sabe que trabajamos los parciales y las calificaciones de los compañeros entre semestre, entonces se me ha dificultado un poco subirlo. Grupo ya tenemos, pero como le digo, no les he mandado el link todavía, porque voy a subir las clases de una vez, las 3 o 4 que tenemos. Una cosa, Mauricio, quiero que mírenme, háganme un favor, que todo mundo, el que le falta ahorita alguna asistencia, la pueda arreglar. Eso sí, muchachos, en algo sí tiene razón Mauricio, a mí me vale, pero yo sé que sí es una cuestión ya de la dirección de la clínica que tienen que estar. Y si hablemos lo que es, miren, ahorita hay 112 de 160 y yo no sé cuántos alumnos tengo en esta clase. El problema es que mucha gente no viene y después se alega. Entonces, miren, vamos a arreglar esto de la asistencia. Mírenme quiénes son, quiénes faltan y todo, quiénes siguen por regular. Y tal vez podemos arreglar eso, por favor, Mauricio, porque a mí la verdad no me interesa hacerle daño a nadie. Repito, a mí la asistencia, a mí si quieren oírme, me oyen, si no, no. Yo no pierdo, yo ya lo sé. Yo ya soy juez de instancia, muchachos. Los que tienen que aprender son ustedes, los que van a estar en práctica son ustedes, los que un día van a estar en una audiencia y les va a estar temblando todo porque no saben ni qué decir, van a ser ustedes. Porque uno en abogado sale y uno tiene que ver de qué come, y el abogado come del conocimiento, come de ir a una audiencia. Y créanme, quieren dinero, tienen que dedicarse al penal. Tarde o temprano les va a caer penal. Y en penal, újule. Son contados los compañeros que ya tienen alguna experiencia, por ejemplo, en civil, o trabajan en algún bufete, o alguna cosa así. Dice uno, bueno, ahí vamos a hacerlo todo, ¿ah? Por un lado, el estudiante de la San Carlos, mucho penal. Entonces, mi intención es que estudie. Miremos que qué manera colaboramos y apoyamos a los muchachos con asistencia. Eso sí, muchachos, también tiene razón Mauricio, ustedes ya tienen que saber. ¿De qué horas a qué horas está poniendo la asistencia, Mauricio? ¿Al final de la clase o al principio de la clase? Fíjese, Eli, que normalmente lo pongo a final de la clase, pero algunos compañeros me escriben hasta las 2 de la tarde, pues, o sea, tampoco les voy a dejar... No, miren, muchachos, vamos a empezar a poner la cuestión de asistencia, Mauricio, a partir de las 11 menos cuarto. Pues eso fue lo que yo hice, Eli, pero como le digo, los muchachos, pues, o sea... No puedo creer que no puedan ver su ventanita que le sale ahí el mensaje. O sea, dicen que están concentrados en la clase. Tratemos de colaborar con lo de la asistencia. Eso sí, que les quede claro, muchachos, no soy malintencionado, pero como les repito, si a mí me están exigiendo, ustedes también me tienen que cumplir, porque yo también me dan el derecho de exigirles. Y donde yo voy a exigir es en el examen. ¿Ok? Yo no estoy dejándoles trabajos, no los afecto, estoy tratando de darle la mejor explicación, que les quede claro. En el examen es donde yo voy a exigirles a ustedes. Creo que ese derecho me asiste. Entonces, a mí lo que más me interesa es el examen. Veamos de qué manera colaboramos y pues por lo demás no hay problema. Señores,
Les deseo un feliz día, un feliz fin de semana. Mauricio, como siempre, gracias por estar atento. Y bueno, platicamos el otro fin de semana. Compañeros, bendiciones. Feliz fin de semana, Lick. Feliz tarde. Buen descanso, Lick.